de inicio? Sí se puede ver, profe. Sí, perfecto. Bien. Entonces, el objeto de este capítulo es reconocer cuáles son los condicionantes energéticos para que ocurran las reacciones y algunos detalles relacionados con condicionantes y factores que impulsan energéticamente las reacciones en el medio biológico. Si bien el contenido de esta presentación es más amplio, atendiendo al tiempo disponible y cómo avanzamos en las secciones M1 y M2, en esta sesión creo que llegaremos más o menos hasta el punto 2, a ver si podemos avanzar un poquito más, mejor. Bien, en términos generales decimos que las reacciones biológicas tienen exactamente los mismos condicionantes que otras reacciones. Eso quiere decir que reacciones inorgánicas, reacciones que ocurren en el laboratorio, fuera de las células. Y estos condicionantes son, primero, un condicionante termodinámico, y es el primer condicionante que tiene que ser satisfecho. Es decir, el primer condicionante que tiene que cumplirse. Si este no se cumple, la reacción no ocurre. Y es que la reacción tiene que ser termodinámicamente favorable o energéticamente favorable. Y segundo, que la reacción tiene que ocurrir a alta velocidad. Y ese es un componente cinético. Solo para ponernos bien de acuerdo. Cuando hablamos de termodinámica, nos interesan las transferencias de energía sin importar el tiempo ni el mecanismo, sino nos interesa cuál era el estado inicial y cuál es el estado final de un determinado proceso en términos energéticos. Cuando hablamos de cinética, aquí sí nos interesa la velocidad, es decir, ese mecanismo a través del cual ocurren las reacciones, sí nos interesa, y nos interesa el tiempo en que esa transferencia o ese cambio de energía ocurre. Este capítulo nos vamos a dedicar solamente a los cambios termodinámicos. Ya sabemos que en la naturaleza, ya lo hemos visto varias veces, que se tiende al estado de menor energía. Y por otro lado, que los procesos biológicos cumplen exactamente los mismos principios de la termodinámica que se siguen en el resto de la naturaleza. O sea, no es que los seres vivos tengamos una bioenergética especial o unos parámetros especiales. No, nos manejamos con los mismos principios generales. Si bien hay varias leyes de la termodinámica, nos vamos a detener solamente en dos de ellas, ¿verdad? Porque nos sirven para orientar cómo van a ocurrir los procesos en términos de energía. La primera ley de la termodinámica dice que la energía total de un sistema permanece constante. Y esto matemáticamente se indica como la variación de energía interna de un sistema es igual a la suma del calor Q más trabajo W. Y aquí ya tenemos una cuestión muy importante. Cuando comparamos el funcionamiento de nuestras células con la de un motor de combustión, ambos se pueden mover, ¿verdad? Nuestro sistema muscular nos permite movimiento, el motor de un auto también. ¿Cuál ustedes creen que es más eficiente, siendo que los dos toman moléculas reducidas y las convierten en dióxido de carbono? A ver, ¿cuál les parece que es más eficiente? El ser humano. ¿Por qué? Genera menos calor. Exacto. Al tener menos producción de calor, quiere decir que esa variación de energía interna se descarga sobre todo en trabajo. Muy bien. Pero tenemos que saber que esa variación siempre va a implicar algo de calor. O sea, de hecho, una manifestación de que un humano está vivo, ¿cuál es? La temperatura corporal. La temperatura corporal. Muy bien. La otra ley que nos interesa es la ley 2 de la termodinámica, o segunda ley,
que dice que la entropía es una magnitud que se relaciona con el desorden. La entropía total de un sistema aumenta en los fenómenos naturales. Por ejemplo, si tenemos un gas confinado en algo, por ejemplo, en un envase de desodorante en aerosol, ahí adentro hay un gas, ¿verdad? Hay un compuesto gaseoso. Si nosotros abrimos una perforación o apretamos el dispositivo para liberar, ¿qué va a pasar con ese gas? El gas estaba a presión dentro del tubo, digamos, de un insecticida, de un desodorante. El gas, las moléculas ahí ocupaban un espacio menor, estaban un poco más ordenadas, ordenadas en el sentido que tenían menos libertad. Si nosotros le dejamos salir, ¿qué le pasa a esas moléculas? Se expanden, se quedan juntas. Se separan. Se separan. ¿Por qué? Porque ese es un sistema más desordenado. Es decir, van a pasar de un estado más ordenado, bajo presión, a un estado más desordenado, más disperso, porque no tienen esa presión. Y eso es manifestación simplemente de la segunda ley de la termodinámica. La variación de entropía en los procesos naturales tiende al aumento, tiende a ser mayor que cero, a ser un valor positivo. Otra cuestión importante cuando analizamos la termodinámica o los aspectos termodinámicos de una reacción es que nos interesa la energía de los estados inicial y final y cómo cambia entre el estado inicial y el estado final. Y esos cambios están definidos por lo que llamamos funciones de estados. Las funciones de estado son magnitudes que todas ellas miden energía. En el caso de G, mide la energía libre que vamos a relacionar con la capacidad de hacer trabajo. Delta H, H es la entalpía que está relacionada con el calor de reacción y S es la entropía que está relacionada con el desorden. Siempre que analicemos estos parámetros, estas funciones de estado, vamos a ver que por delante, esto que parece un triángulo equilátero, en realidad es la letra delta mayúscula. Y esa letra nos indica variación. Cuando estamos haciendo cálculos termodinámicos, esta variación siempre se refiere al estado final menos el estado inicial. No siempre es. En el caso de entalpía, H final menos H inicial. En el caso de entropía, S final menos S inicial y así sucesivamente. Si hablamos de la variación de entalpía, estamos hablando de la variación de calor, puede ser calor emitido o absorbido por una reacción. Si hablamos de un sistema que emite calor, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el estado inicial, el calor inicial va a ser mayor que el final y vamos a tener una variación de entalpía negativa. Por ejemplo, si disolvemos, diluimos alcohol etílico en agua, se calienta un poco el recipiente. Y eso porque es una reacción que libera calor, es una reacción exotérmica, o sea, libera calor. Y va a tener una variación de entalpía negativa. En cambio, si disolvemos cloruro de amonio, yoduro de potasio en agua, vamos a notar que el recipiente se enfría. Es una reacción endotérmica, es decir, está tomando calor del medio. Como tanto en la naturaleza ocurren reacciones endotérmicas como exotérmicas, no podemos utilizar esto como criterio de espontaneidad. No vamos a decir, las reacciones espontáneas son las que toman calor o las que liberan calor. El otro parámetro que nos interesa, ya dijimos, es asociado al desorden, la entropía. Y también nos interesa la variación. Queremos saber si el desorden aumentó o disminuyó. Sabiendo
que en los procesos naturales la tendencia es a que el desorden aumente, siempre en aumento. Y tenemos la delta G, variación de energía libre. La G viene por Gibbs, un físico químico norteamericano. Y esta variación de energía está relacionada con la capacidad de hacer trabajo. Si la capacidad de hacer trabajo final es menor que la inicial, quiere decir que el proceso fue espontáneo y tiene un valor negativo la delta G. Este parámetro, variación de energía libre, es el verdadero predictor de la ocurrencia espontánea de una reacción. Cuando decimos ocurrencia espontánea, es que un proceso o una reacción va a ocurrir sin necesidad de que le demos energía. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una piedra en la mano y tengo el brazo extendido más o menos a 1 metro del suelo, para que la piedra se caiga, ¿yo necesito impulsarla o basta con que separe los dedos? Hay que soltar. Hay que soltar nomás, ¿verdad? Y la caída de la piedra va a ser un fenómeno espontáneo. Yo no le tengo que dar energía. ¿Por qué? Porque la piedra ya tiene energía potencial por estar suspendida por encima del suelo. ¿De acuerdo? Eso va a ser un proceso espontáneo. Ahora, si estamos hablando de una reacción química, no es tan fácil como alzar una piedra. Entonces necesitamos un indicador de espontaneidad que nos diga, ¿esta reacción puede hacer trabajo útil? ¿Sí o no? Si puede hacer trabajo útil, entonces la reacción va a ser espontánea. Y si no, nosotros vamos a tener que dar energía para que la reacción ocurra. Entonces la reacción sería no espontánea. La ecuación que nos permite estimar el valor de la variación de energía libre es esta que está aquí en el recuadro. Es decir, variación de energía libre es igual a variación de entalpía. Recuerden, esto está relacionado con el calor de reacción menos la temperatura en escala absoluta, en Kelvin, por la variación de entropía, es decir, el grado de desorden que se produjo en la reacción. Es así que si nosotros consideramos en la célula condiciones isotérmicas, podemos decir que la variación de energía libre es la variación de el contenido energético menos T por delta S. Y aquí vamos a unas definiciones muy importantes. Si el valor de delta G en la reacción, en el proceso que estamos estudiando, es menor que 0, esto implica que el valor es negativo, ¿verdad? Todo lo que está por debajo de 0 tiene un signo negativo. Vamos a decir que la reacción o las reacciones son exergónicas. Son reacciones que liberan energía. Fíjense que no estoy diciendo liberan calor, porque puede ser que haya poca liberación de calor porque la energía se aprovecha para hacer trabajo. Y estas reacciones con estas características son reacciones termodinámicamente espontáneas. ¿Qué quiere decir reacción termodinámicamente espontánea? Que no necesitamos darle energía para que ocurra. Al contrario, esa reacción, cuando ocurra, libera energía. Y esa energía puede hacer algún trabajo útil. En contrapartida, tenemos reacciones con delta G mayor que 0, un valor positivo. Se denominan endergónicas. Y estas reacciones requieren que le demos energía, que aportemos energía para que ocurran. Y por lo tanto no van a ser espontáneas, es decir, no van a ocurrir por sí solas. Por ejemplo, si yo extiendo la mano y la piedra está en el suelo, ¿va a subir hasta mi mano? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Tengo que agacharme, tengo que hacer un esfuerzo
para alzar la piedra. Es decir, tengo que aplicar energía para que la piedra vuelva a subir. Y finalmente, cuando el valor de delta G es 0, entonces la reacción está en el equilibrio. Y ahí no hay trabajo útil. En el equilibrio, la reacción puede seguir ocurriendo a la misma velocidad de A a B que de B a A, pero ya no hay posibilidad de hacer trabajo útil. Cuestión importante, antes de ver ejemplos biológicos. Algo que vamos a usar un ejemplo que tenemos a mano. El celular, el teléfono. Cuando supongamos que la batería está cargada, yo dispongo de energía, puedo hacer llamados, puedo escuchar música, puedo sacar fotos, puedo encender la linterna, ¿verdad? Cuando la batería está cargada. ¿Sí o no? Sí. Ok. Quiere decir que está comportándose de esta manera, con procesos exergónicos. El teléfono hace todo, ¿cierto? Ahora bien, llega un momento en que la batería se agota. ¿Dónde estoy ahí? Estoy aquí abajo. Cuando la batería se agotó, es porque todo el sistema está en equilibrio. Es decir, ya no fluye energía de reactivo a producto, ya está en equilibrio. Y evidentemente ahí no hay posibilidad de hacer trabajo útil. O sea, todos experimentamos que cuando nos dice carga 0, no se puede hablar, no se puede escuchar música, no se pueden sacar fotos. ¿Es correcto? Sí. Ok. ¿Y qué necesito para que vuelva a ser operativo, para que haga trabajo otra vez? ¿Dejo el teléfono sobre la mesa? ¿Eso es suficiente? Hay que cargar. Hay que cargar. Hay que recurrir a una fuente externa de energía. Y esa fuente externa de energía es la red eléctrica. Cuando la batería se está cargando, ¿dónde estoy? ¿En un proceso exergónico, endergónico o en el equilibrio? Endergónico. Endergónico. O sea, solamente ocurre si le estamos aportando energía desde una fuente externa. ¿Está claro? ¿Se entendió la diferencia entre estos tres valores de delta G y qué significan? Repito. Si la reacción tiene delta G menor que 0, digo que son reacciones exergónicas, tienen valor negativo. Ejemplo de reacciones exergónicas, la combustión. La nafta en el auto, el gas en la cocina o el carbón cuando estoy haciendo un asado. Todos esos son procesos exergónicos porque liberan energía. También la hidrólisis, por ejemplo, del almidón de la chipa o del almidón de la mandioca o de las proteínas del huevo, de la carne que yo estoy comiendo en el proceso digestivo, esa hidrólisis representan procesos exergónicos. No le tengo que dar energía, van a ocurrir espontáneamente, ¿verdad? Porque pasamos de un polímero muy ordenado a unos monómeros muy desordenados. Cuando se oxida la glucosa en la célula o los ácidos grasos, ¿en qué se convierten finalmente? Energía. Bueno, pero, a ver, aquí hay materia, la materia. El carbono de la glucosa, ¿en qué se convierte? CO2. En CO2. Y CO2 es un gas. Entonces, ¿quién está más ordenado? ¿La glucosa con 6 carbonos o el dióxido de carbono que tiene un solo carbono y además es un gas? La ¿Quién glucosa. está? El gas. Siempre el gas representa el estado más desordenado. También es un proceso espontáneo. Todos estos procesos que están aquí son ejemplos de procesos o de reacciones exergónicas y por tanto termodinámicamente espontáneas. Miremos las otras reacciones. Las reacciones endergónicas.
Y las reacciones endergónicas se caracterizan por tener valores de delta G positivos. ¿Qué significa eso? Para que ocurra la reacción, tengo que dar energía. Por ejemplo, si queremos sintetizar, perdón, sí, un segundo, espera un segundito. Un segundo, por favor, vuelvo en serio. A ver, vamos otra vez a entrar. Aquí. ¿Ahora? Sí, profesor. Bien. Entonces, ¿cuáles serían ejemplos de procesos endergónicos? La biosíntesis, porque pasamos de moléculas simples como los aminoácidos para hacer proteínas, ¿ya? O la motilidad por contracción muscular, porque algo tiene que hacer, algún gasto energético necesitamos hacer para que esas moléculas se muevan. O lo que se llama transporte contra gradiente de concentración. Es decir, llevar una molécula o un ion desde una disolución de baja concentración hacia una zona de mayor concentración. Eso es transporte contragradiente. ¿Cuál sería qué fenómeno sería lo opuesto al transporte contragradiente? Difusión. La difusión, ¿verdad? La difusión pasiva o la difusión simple, ¿verdad? En la cual se pasa de alta concentración a baja concentración. Y si el transporte contragradiente es endergónico, ¿la difusión cómo es? Exergónica. Exergónica. Muy bien. Ahora, el condicionante de las reacciones es, en primer lugar, termodinámico. Pero en el caso de los organismos vivos, si no tenemos las enzimas que catalizan esas reacciones, las reacciones serían tremendamente lentas y no permitirían la vida, ¿verdad? Porque estas reacciones tienen que ocurrir, pero así como tienen que ocurrir, también tienen que ocurrir a alta velocidad. Pero de eso hablaremos en el siguiente capítulo. Bueno, esto es simplemente ejemplificar. Espontánea, pasamos de un nivel de reactivos alto a un nivel de productos que tienen energía menor. Y ese proceso, si comparáramos con la energía potencial, ¿ya? Como ejemplificando la caída de una pelota por una pendiente, es exergónico. Por lo tanto, espontáneo. Si tuviéramos la pelota aquí sobre una superficie nivelada, bien lisa, no se mueve para ningún lado. Estaríamos en el equilibrio. Pero que la pelota suba por una pendiente solita, eso sería un proceso endergónico. No va a ocurrir por sí solo y solamente ocurre si le aplicamos una energía externa. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Me escuchan? ¿Alguna duda? No, ninguna duda. Ok, muchas gracias. Ahora bien, vamos a concentrarnos en la variación de energía libre, ¿ya? Delta G. Todos los procesos tienen un valor de referencia, todas las reacciones se les establece un valor de referencia de variación de energía libre. Y ese valor de energía libre recibe el nombre de variación de energía libre estándar y se representa de esta manera, delta G con un superíndice 0. ¿Qué nos dice este parámetro? Nos dice qué tan lejos
está la reacción del equilibrio cuando tenemos condiciones estándar. Esas condiciones son 25 grados centígrados, 100 kilopascales de presión, esto es una atmósfera, muy próximo a una atmósfera, y todas las concentraciones de productos y reactivos, 1 molar. Esa es condición estándar para saber cuánto es el valor de delta G de referencia. Es como un parámetro de comparación. Pero aquí nos encontramos con un problema. Imaginen que esta sea una reacción en la cual se liberan protones. Entonces, ¿cuánta sería la concentración de protones? ¿Estamos en condiciones estándar? ¿Cuánto sería? ¿Podría ser, profe, un 10 a la menos 7? No. A ver, si acá dice todas las concentraciones de productos y reactivos, 1 molar. Si la concentración de protones Sí, fuera... una molar sería, profe. Claro, tendría que ser 1 molar. ¿Y cuál sería el valor de pH? ¿Cuánto valdría el pH? 0. Sería una disolución extremadamente ácida. Y por lo tanto, si tuviera algún componente biológico, probablemente no se iba a poder llevar adelante la reacción tal como ocurre en las células. Entonces, en lugar de usar este valor de referencia de variación de energía libre estándar, vamos a usar este, delta G con un superíndice 0 y una tilde, que se llama delta G estándar biológico, que también es en condiciones de 25 grados, 100 kilopascales de presión, concentración de reactivos y productos 1 molar, pero la concentración de protones 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, ¿cuánto sería el pH? 7. 7. Recuerden, este es un valor de referencia para concentraciones 1 mol por litro, es decir, 1 molar. Tenemos en nuestras células o en nuestro organismo alguna sustancia a esa concentración. Más o menos, ¿cuál es la escala o el nivel de concentración de los metabolitos? En mili. Exacto, milimolar. Por ejemplo, la glucosa en ayunas. La glucosa es importante para nuestro organismo, pero en ayunas nuestra concentración de glucosa está entre 4,5 y 5 milimoles por litro. Y eso es una concentración de algo muy importante. Bicarbonato, que hay muchísimo en el plasma. ¿Qué concentración molar tiene? ¿Recuerdan? 23 a 25 milimolar. Sí, estamos muy lejos de la concentración 1 molar. Pero esto es un valor de referencia, no es el valor que tiene delta G en las reacciones que están ocurriendo en nuestras células, sino un valor de referencia. ¿Está claro? Una referencia. Bien, el valor de delta G estándar se relaciona con la constante de equilibrio. ¿De qué manera? Reacciones o procesos, vamos a hablar de reacciones mejor, que tienen delta G estándar negativo, la reacción tiende a ir de reactivos a productos. ¿Verdad? Porque son reacciones, ¿cómo diríamos? Termodinámicamente. ¿Cómo es ¿Perdón? ¿Exergónicas o favorables? Claro, la reacción es exergónica, por lo tanto es termodinámicamente favorable. Y podríamos decir una reacción espontánea. Muy bien.
En esta reacción vamos a llegar al final a tener mayor concentración de producto que de reactivo. Y en consecuencia, la constante de equilibrio va a ser mayor que 1. Recuerden que constante de equilibrio mayor que 1 nos está diciendo tenemos en el equilibrio mayor cantidad de producto que de reactivos. Pero si fuera una reacción endergónica, valor de delta G estándar positivo, nos encontramos que lo que va a prevalecer es la reacción en sentido inverso. Es decir, se va a alcanzar el equilibrio, pero yendo de productos hacia reactivos. Entonces, al final, tendríamos en el equilibrio mayor cantidad de reactivo que de producto. Y esto se caracteriza por una constante de equilibrio menor que 1. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto es el valor más pequeño que puede tener la constante de equilibrio? 0. 0. ¿Puede ser negativa la constante de equilibrio? No, profe. No, no puede ser, porque siempre va a ser concentración de productos sobre concentración de reactivos. Si no hubiera nada de producto, ¿cuánto valdría el numerador? 0, ¿verdad? Si no hay producto, el numerador vale 0. Y 0 dividido cualquier cosa, ¿cuánto da? 0. 0. Muy bien. Entonces, así como delta G puede tener valores positivos, negativos y 0, la constante de equilibrio siempre va a tener valores de 0 para arriba. Solo que si la constante de equilibrio es mayor que 1, nos está indicando que se asocia a una reacción espontánea. Menor que 1, la reacción inversa va a prevalecer, no la reacción de reactivos a productos. ¿Verdad? Y cuando es 0, ya no hay desplazamiento en un sentido neto porque alcanzamos el equilibrio. La concentración de reactivos y concentración de productos son iguales y la constante de equilibrio estaría valiendo 1. De manera que el valor de delta G o el signo de delta G y el valor de la constante de equilibrio están muy relacionados. De ahí que decimos que la constante de equilibrio es también un parámetro termodinámico de la reacción. Porque cuanto más negativo sea el valor de la delta G estándar, mayor será el valor de la constante de equilibrio. Cuanto más positivo es el valor de la delta G estándar, más pequeño va a ser el valor de la constante de equilibrio. Y podemos establecer esta relación. Delta G estándar es igual al valor negativo de R, la constante de los gases, T es la temperatura en escala absoluta, expresada en Kelvin, por el logaritmo de la constante de equilibrio. Fíjense que hay una dependencia de la constante de equilibrio o una relación con delta G, que es un parámetro termodinámico. De ahí que la posición del equilibrio se vincula con la espontaneidad. Ahí podemos calcular el valor de delta G estándar a partir de la constante de equilibrio porque también es un parámetro termodinámico. Sin embargo, nosotros queremos saber qué capacidad tiene una reacción de ocurrir en la célula. Y dijimos que en la célula no tenemos condiciones estándar. Entonces, ¿cómo podemos predecir? Y para eso tenemos que usar un valor de delta G, que no es el estándar, ni el estándar biológico, simplemente delta G. Y ese se le llama valor actual, valor real, valor celular o valor fisiológico. Y no es el estándar que se encuentra
en los libros o en las tablas de referencia, sino el valor que se calcula con las concentraciones celulares. Este valor no es un valor en el equilibrio, sino que es un valor en cualquier momento. Y por eso vamos a utilizar no solamente para calcular el valor estándar, sino que vamos a hacer un ajuste con el logaritmo natural de Q, siendo Q el cociente de reacción. ¿Qué es el cociente de reacción? Es, para una reacción que va de reactivos a productos, el cociente entre la concentración de productos dividido la concentración de reactivos. Ustedes me dirán, pero eso es constante de equilibrio. No. La gran diferencia está que el cociente de reacción se puede calcular en cualquier etapa de la reacción. No hace falta que haya una condición de equilibrio. Entonces podemos decir, el delta G de la reacción es delta G estándar más RT por logaritmo natural de Q. Y vamos a hacer un breve análisis sobre lo que implica esta Q. Si yo tengo una reacción que está empezando, ¿qué tengo más? ¿Reactivos o productos? Al inicio de la reacción, ¿qué tengo? Reactivos. Entonces, productos, aquí el numerador va a ser pequeño y el denominador va a ser grande. ¿Cómo va a ser el valor de Q ahí? Chico. Va a ser chico, ¿verdad? Entonces, si Q es pequeño, la reacción directa se favorece, es decir, de reactivos a productos. Podemos suponer una reacción que ya consumió los reactivos y ahora tengo mucho producto. ¿Cómo va a ser Q? Grande. Grande, muy bien. Y lo que se va a favorecer es la reacción inversa. La reacción directa no está favorecida. Entonces, con estas ecuaciones nosotros podemos calcular el valor de delta G tal como está ocurriendo en las células. Porque conocemos la reacción, nos vamos a una tabla y vamos a ver el valor de delta G. R es una constante, T es prácticamente una constante. Y si calculamos logaritmo natural de Q a partir de concentración de reactivos y productos, podemos saber si la reacción va a ser espontánea o no en las condiciones celulares, que puede ser muy diferente de la condición estándar. ¿Alguna duda hasta aquí? Quiero que recuerden que el verdadero predictor de la ocurrencia de una reacción a nivel celular es este valor de delta G, no el valor estándar. Y el valor de delta G celular implica conocer el valor estándar, pero también la proporción de reactivos y productos en la reacción. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Hay algún proceso global? Sí. Viste que vos dijiste que si Q es grande, la reacción inversa se favorece, pero viste que eso es en cualquier momento. Pero si es que al final de la reacción hay más productos, quiere decir que la reacción fue favorable. Claro. Entonces, hay que ver si... lo que pasa, a ver, vamos a analizar esto más adelante, pero en el metabolismo no hay reacciones muy aisladas, sino el reactivo se convierte en producto y este producto es reactivo de la siguiente reacción y da unos productos que son reactivos de la siguiente y así sucesivamente. Entonces a veces miramos una parte del metabolismo, pero no miramos todo. Tengo que mirar el proceso completo. ¿Se entiende eso? O sea, una cosa es analizar una reacción así como esta. Y otra cosa es analizar, por ejemplo, una vía metabólica donde ocurre eso que les decía, que un producto de reacción se convierte en reactivo para otra reacción. Entonces aquí viene una pregunta importante. El metabolismo en su conjunto ¿es un proceso endergónico? Y la respuesta es no.
Porque nosotros vemos a los seres vivos, a nosotros, o a un perro, o a un pez, que no está conectado a una fuente externa de energía. Lo cual significa que el metabolismo, ¿cómo es? ¿Endergónico o exergónico? Exergónico. Es exergónico, es espontáneo. Ahora, cuidado. Es posible que dentro de ese proceso grande y complejo, algunas reacciones sean endergónicas, algunas. Pero en general, y por favor, retengan esto, las vías metabólicas, ese conjunto de reacciones, son espontáneas, es decir, exergónicas e irreversibles. Se ocurren en un sentido. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto de que el proceso completo es exergónico, pero puede tener alguna reacción endergónica entre medio? Y eso se resuelve mediante un fenómeno llamado acoplamiento energético de reacciones. Vamos a mirar este ejemplo. A ver, ¿quién va a necesitar, ¿qué energía se necesita para que el chico de suéter rojo llegue hasta aquí? Se necesita esta energía, ¿cierto? Este es el valor de delta G para que este chico llegue aquí. ¿Ese proceso es endergónico o exergónico? Endergónico. Endergónico, consume energía. Además tiene un valor positivo del delta G. ¿Quién va a dar esa energía? Y le va a dar el salto de este chico de suéter azul, que fíjense que es más grande, ¿verdad? Por un lado. ¿Qué otra cosa? Salta desde un lugar más alto. Por lo tanto, ¿cuánta energía va a dar este? ¿Va a ser el proceso endergónico o exergónico? Exergónico. Exergónico, ¿verdad? Aquí hay un signo negativo. Entonces, este proceso exergónico está acoplado con este endergónico y el conjunto va a funcionar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo metabólico que ocurre en plantas. La glucosa, para unirse a la fructosa y dar sacarosa, es un proceso que dice aquí. No es espontáneo. No es espontáneo. ¿Por qué? Porque es endergónico. Biosíntesis. Endergónico. Pero está acoplado a otros procesos que son espontáneos, con delta G negativo. Por ejemplo, el fosfonol piruvato se degrada a piruvato, esto libera energía que permite producir ATP y el ATP impulsa esta otra reacción. Entonces, para terminar la sesión de hoy, yo le pido 3 minutos más. A ver cómo se acoplan energéticamente las reacciones, es decir, cómo un proceso o reacción endergónica puede ser impulsado por una reacción exergónica. Porque ¿Perdón? perdón. Yo iba a decir nomás que porque la exergónica libera energía que es necesaria para la endergónica. Exacto. Así mismo. Y eso se llama acoplamiento energético de reacciones. ¿Cómo opera el acoplamiento energético de reacciones? Y hay dos maneras muy frecuentes, pero sobre todo la segunda es la más frecuente. Pero vamos a analizar las dos. Una es mediante un intermedio común. Aquí tenemos valores delta G estándar, no son fisiológicos, pero vamos a usar estos valores nomás. Y ustedes me van a ir diciendo cada reacción si es espontánea o no. Por ejemplo, malato se deshidrata a fumarato y agua. ¿Espontáneo o no espontáneo? No es espontáneo. No, muy bien. Fumarato reacciona con amoníaco para dar aspartato más agua. ¿Cómo es el proceso? Espontáneo.
Espontáneo. ¿Tenemos algún intermedio común? ¿Cuál es? Fumarato. El fumarato. Entonces podemos sumar estas dos reacciones. Cancelo aquí, fumarato y aquí. Y me va a dar malato más amoníaco, produce aspartato más agua. Y voy a hacer una suma algebraica de los valores delta G. ¿Qué me da? ¿Proceso global espontáneo o no? Espontáneo. Espontáneo. Entonces, sacamos la energía de una reacción muy exergónica para poder lograr algo endergónico. ¿Se entendió? Este mecanismo usa un intermedio común, pero vamos a otro, que es el que más nos interesa en el metabolismo, porque es el que más veces vamos a ver, y es el acoplamiento energético de reacciones asociadas a la hidrólisis de una molécula rica en energía. Les advierto que todas estas reacciones que vamos a ver son reacciones que de verdad ocurren, solo que a veces no ocurren como las escribimos. Vamos con la primera, glucosa con fosfato inorgánico. Esta PI significa fosfato inorgánico. Esterifica 1H de la glucosa para dar un éster, glucosa 6-fosfato más agua. Este proceso, esta reacción, en estas condiciones, ¿es espontánea? No. No. Decimos que es una reacción, a ver, signo positivo, ¿cómo se llamaría? Endergónica. Muy bien. Sin embargo, adenosina trifosfato, una molécula rica en energía, se hidroliza para dar adenosina difosfato, ADP, más fosfato. ¿Cómo es este proceso? Exergónico. Exergónico. Pero observen, exergónico menos 7,3 puede impulsar un endergónico más 3,3, ¿sí o no? Sí, pues. Sí, esto es como el chico del suéter azul. Es más grande y salta desde una altura más elevada. Entonces, ¿qué voy a cancelar entre estas dos reacciones? Fosfato con fosfato, agua, cancelo con agua. Y me queda glucosa más ATP, da glucosa 6-fosfato más ADP. ¿Cómo resulta ese conjunto? ¿Espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. ¿Qué lo impulsó? La hidrólisis de una molécula rica en energía. Pero sobre esas moléculas hablaremos el próximo lunes. El jueves tenemos el parcial. Quisiera saber si el contenido de hoy le generó alguna duda. Si tienen alguna inquietud que quieran aclarar. ¿Qué es lo que hemos revisado? Que las reacciones necesitan satisfacer condiciones termodinámicas y cinéticas. Ahora nos ocupamos de los intercambios de calor solo con la termodinámica. No nos importa el tiempo. Y queremos definir a partir de las funciones de estado, esos parámetros que solo interesa el estado inicial y el estado final, que son la variación de entropía, o sea, variación en el desorden, delta S, delta H, variación de entalpía asociada al calor de reacción, y delta G, variación de energía libre relacionado con la capacidad de hacer trabajo. ¿Cuál de ellos es predictor de espontaneidad? ¿Cuál de ellos es? El verdadero Delta G. Delta G, muy bien. ¿Y cuándo la reacción es espontánea? ¿Cuándo delta G es? Negativo, menor que 0, reacción exergónica. ¿Cuándo no es espontánea la reacción? Cuando delta G es positivo. Decimos que el proceso es endergónico. ¿Y cuando delta G es 0, qué ocurre? No hay trabajo. No hay capacidad de hacer trabajo, el proceso está en el equilibrio. Tenemos un valor estándar de referencia, que
que es delta G0, y un valor estándar biológico es delta G0 con una tilde, pero el verdadero predictor es el valor fisiológico, ¿verdad? Que vimos que delta G es igual a delta G estándar biológico más RT logaritmo natural de Q, que es el cociente de reacción. Y también analizamos que la constante de equilibrio es un parámetro termodinámico. Reacciones con delta G estándar negativo, ¿qué clase de constante de equilibrio tienen? 1 mayor que 1 o menor que 1. Mayor que 1. Mayor que 1. Muy bien. Y al revés, ¿verdad? Si la reacción es endergónica, la constante de equilibrio va a ser menor que 1. También analizamos que se pueden acoplar energéticamente reacciones de manera que procesos endergónicos sí puedan ocurrir si están acoplados por medio de un intermedio común o por la hidrólisis de una molécula rica en energía a otra reacción fuertemente exergónica, de manera que la suma algebraica nos dé un valor de delta G negativo. Eso en apretado resumen lo que hemos tratado hoy. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe, gracias. Bueno, que tengan buena semana, prepárense bien para el examen y continuamos con bioenergética el próximo lunes. Hasta el jueves.